Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Soy Álvaro Ordóñez, médico internista de la República de Colombia. Somos seres creados por Dios maravillosamente. Hizo un organismo perfecto, pero el pecado nos ha traído decadencia y nos envejecemos, llegamos a viejos, y esto no fue el plan de Dios. Hizo la mayoría de nuestros órganos de tal forma que duraran eternamente, pero a medida que entró el pecado se fue acortando la vida. Los antediluvianos alcanzaron a disfrutar de la bendición del medio ambiente, de una alimentación adecuada, sin industrias, sin contaminación, y vivieron más de 900 años. Y en la medida que el pecado fue degradando la naturaleza, el hombre ha acortado su edad. En los siglos pasados, vivir 40 años era mucho. La mayoría de las personas moría entre los 30 y los 40 años a causa de enfermedades infecciosas. Cuando descubrimos la manera de controlar estas infecciones, la vida se nos prolongó, y especialmente porque hemos cuidado más de la niñez. Los hijos nuestros ahora tienen más posibilidad de vivir al nacer que nuestros antepasados. La mortalidad infantil era muy alta en años atrás. Ahora es muy raro que un niño recién nacido muera. La mayoría de ellos alcanza una esperanza de vida hasta los 5 años bastante alta. Quizás sea muy baja todavía en algunos países muy atrasados, muy subdesarrollados. Pero estamos viviendo más tiempo. Eso no significa que haya un proceso de degeneración. Cada día nos estamos envejeciendo. Si nuestras células vivieran como han vivido entre los 10 y los 15 años, más del 90% de nosotros alcanzaría 120 años bien vividos, no arrastrando una vida. Y es posible que el hombre humano alcance una vida hasta 1200 años si ese proceso de envejecimiento se conservara como entre los 13 y los 14 años. Luego hay algo todavía de evidencia que Dios nos hizo perfectos y para vivir eternamente. ¿Cuándo nos empezamos a envejecer? Prácticamente desde que nacemos, porque alguien dijo que nacer es morir. Las células, por la alimentación, por el medio ambiente, por la programación genética, tienen determinado tiempo y se van muriendo. Se van muriendo por los mismos procesos bioquímicos en el interior de ellas, programadas para morir. Algunas son reemplazadas y se supone que uno más o menos cada 5 o 6 años está renovándose continuamente. ¿Qué renueva? La piel, la superficie interna de los intestinos, las mucosas como llamamos, renueva algunos apéndices, las uñas, el pelo, pero hay otras cosas que no se renuevan. El intestino no se renueva, las células del cerebro no se renuevan, nace con determinado número y tristemente va muriendo con muchísimas menos de las que fue dotado cuando nació. Se mueren y no son reemplazadas. El hígado es un órgano maravilloso, maravillosamente creado. Es capaz de renovarse. Es el único órgano de los que están en la cavidad abdominal e incluso de todo el organismo que se renueva, excepto los epitelios, las membranas como les mencionaba. El hígado como órgano se puede renovar. O sea que si a uno le quitan un segmento del hígado, se puede reproducir y volver a adquirir el tamaño. Esto se ha descubierto y se utiliza para trasplantar niños que nacen con malformaciones en el hígado, con segmentos de hígado que no se han podido quitar, que no se han desarrollado. La madre se le corta el hígado y se le puede dar al niño. Y ella va a crecer después su hígado. Si por alguna circunstancia hay que operarla después, ella va a tener el hígado como si no le hubiera sucedido nada. Somos maravillosamente creados. Todos los órganos son perfectos en el cuerpo humano, pero perdemos parte de esa
perfección. Nos envejecemos. ¿Qué empieza a envejecerse en el hombre? Todo. A partir el hombre masculino, el género masculino, se envejece más rápido que la mujer. Empiezas a hacerlo más o menos a los 30 años. La evidencia, los deportistas. Un deportista ya de 30 años está atrás, guardado, porque son muy escasas las personas que pueden permanecerse activos en un rendimiento óptimo para competir mayores de 30 años. Los nadadores hacen su récord mundial, su mayor capacidad, entre los 18 y los 20 años. Muy raro ver un nadador compitiendo a los 30 años. El rendimiento ya ha disminuido. Las mujeres envejecen más lentamente que los hombres por razón de las hormonas. Pero una mujer envejece muy aceleradamente después de que aparece la menopausia. O sea, cuando sus hormonas femeninas cesan, el envejecimiento en la mujer es acelerado. En el hombre es más temprano, después de los 30 años, y dura hasta los 60, y a los 60 más o menos se igualan. Hombres y mujeres se envejecen igual. ¿Qué se nos envejece a nosotros? De arriba a abajo, todo el cuerpo. El cerebro. Y esto no debería ser así. El cerebro es un órgano maravilloso, es el centro de comunicación con Dios y no debería disminuir su capacidad. Pero, desafortunadamente, más o menos cada año se han muerto 18 millones de células del cerebro. 18 millones. Eso son más de 50.000 al día que se están perdiendo células. ¿Se imagina quien ataca a ese pobre cerebro, quien no lo cuida y le pone cosas, alcohol, cigarrillo, drogas, grasa, y le daña más? ¿Cuántas neuronas la célula funcionante del cerebro pierde cada año? Más de los 18 millones. ¿Qué pasa con el envejecimiento cerebral? Que ahora piensa más difícil o más retardada la velocidad de pensamiento, pérdida de la memoria, lo que le sucede a los abuelos, que eso no debería ser, ¿cierto? Uno está hecho para mantener una capacidad de aprendizaje infinita y Dios quiere que uno use ese cerebro hasta la eternidad, que esté aprendiendo permanentemente y continuamente ejercitando sus funciones cerebrales. Una enfermedad muy frecuente en envejecimiento es el Alzheimer, ¿sí? Eso que empieza a arrastrar los pies, a tener dificultad con el lenguaje, a no conocer y no relacionarse bien con el medio externo, hasta que termina perdiendo la cabeza completamente, no sabe quién es su familia, no sabe si ha almorzado y a los pocos minutos está pidiendo la comida nuevamente, tiene una pérdida de la memoria reciente y solamente es capaz de contarle a los nietos todas sus aventuras en la guerra, sus aventuras pasadas, porque conserva la memoria anterior. No debemos envejecer el cerebro. Es triste ver la pérdida de la capacidad cerebral en las personas adultas. Se le recomienda a quienes quieren permanecer activos que ojalá aprendan un idioma cuando son mayores de 60 años. Envejecerían menos. Ojalá trabajaran en una huerta. Se supone que las personas que tienen jardín o una huerta y trabajan en ella hacen menos Alzheimer. Pero lo más importante, y les insisto, es la grasa. La grasa animal es lo que más ha desencadenado esa degeneración, la acumulación de sustancias que no son normales dentro del tejido cerebral y hacen que se empiece a perder funciones cerebrales. ¿Qué más se le envejece a uno? Los ojos. Desafortunadamente empieza a perder capacidad de visión y se daña fundamentalmente la parte anterior, el cristalino. Se supone que es por la luz del sol, pero no todos. El trópico, nosotros que vivimos en el trópico, deberíamos tener más incidencia de cataratas, es la opacidad del cristalino, del lente anterior de la órbita, la que enfoca la visión. A medida que nos vamos envejeciendo,
él va acumulando sustancias dentro de sí y en lugar de ser un cristal transparente, fino, ahora es opaco. ¿Y saben qué sucede? Que termina oscureciéndose completamente y además de oscurecerse, se va a tapar y ahora se va a perder la visión. ¿Y saben qué sucede? Que hay que operarlo. Afortunadamente se inventó el hombre un lente artificial que se puede poner ahí y recupera la visión de una forma casi completa, pero pierde esa capacidad de enfocar y de ver bien. Atrás, la pantalla de atrás, la retina también se envejece y pierde la capacidad de percibir bien nítidamente la visión. Los ojos se nos envejecen y los demás sentidos también se vuelven viejos. Los oídos, ustedes habrán tenido la experiencia del abuelo que tiene que le repitan porque no ha oído bien. Se acumula colesterol, y óiganmelo bien, colesterol de ese que nos comemos a veces con buen gusto, en los huesecillos, en los encargados de moverse bien, de resonar a medida que llegan las ondas sonoras al oído, y ahora perdemos capacidad auditiva. Eso no debería ser así. El gusto se pierde, el olfato también se pierde. Y los demás órganos, el pulmón, los viejos pierden capacidad pulmonar. Si cuando joven tenía una capacidad para meter 5 litros de aire dentro del pulmón, ahora tiene 3, 2. Y la evidencia es que si camina muy rápido, si hace un esfuerzo, no puede hacerlo, porque no tiene esa capacidad pulmonar. Si la conserváramos, veríamos atletas compitiendo igual que los jóvenes a los 70 años. Pulmón va perdiendo elasticidad, pierde células, capacidad rápida para transportar oxígeno y se vuelve un pulmón viejo. El corazón quizás es un órgano que se envejece también muy rápido. Cuando joven tiene una capacidad extraordinaria de bombear, de acelerar, de cambiar de ritmo rápidamente. En la medida en que lo dañamos, acumulando grasa, no solamente en las arterias que lo alimentan, sino en las válvulas que separan las cavidades, ahora él es más rígido y tiene más dificultad para contraerse y aparecen las enfermedades. Aparece la enfermedad coronaria, que es la obstrucción de las arterias que lo alimentan, aparece la esclerosis de las válvulas, ¿sí? La dificultad de él para contraerse porque hay trastornos en la transmisión y muchas de las personas mayores tienen arritmias, o sea, el ritmo cardíaco no es normal, sino que hace contracciones anómalas, anormales. Viene con su ritmo normal, de pronto salta o deja de contraerse, hay un lapso de tiempo corto y vuelve y arranca. A eso le llamamos arritmias. Son frecuentes en los viejos. Si cuando estaba joven podía sacar 5 litros de sangre, ahora ya no puede, ahora son 3 o 4 litros de sangre y se nota en el rendimiento físico de la persona en la medida que va envejeciendo. Se nos envejecen los demás órganos. El hígado pierde la capacidad de trabajar, ya no funciona lo mismo. La síntesis de las diferentes sustancias se hace más lenta y deja de producir algunas sustancias y deja también de metabolizar algunas que deben hacer. Por ejemplo, los viejos metabolizan menos la hormona masculina, la testosterona, y con el tiempo empiezan a desarrollar ciertos caracteres sexuales secundarios similares a las mujeres. Es usual que al viejo le empiecen a crecer las mamas porque tiene más hormona femenina y ha metabolizado poco también su hormona masculina, ¿cierto? Estómago se envejece, no debería envejecerse, pero la medida que uno lo maltrata, a medida que pasa el tiempo, las gastritis crónicas, las gastritis erosivas son más frecuentes en los viejos. La mayoría de los órganos siguen ese proceso de envejecimiento. Todos los que están en la cavidad abdominal se van envejeciendo. Vaso, páncreas,
Riñones. Los riñones, que son unos órganos extraordinarios, capaz de limpiarle la sangre, de botar todo lo que sobra del organismo, van perdiendo capacidad. A medida que uno se envejece, se calcula que a partir de los 40 años uno empieza a perder progresivamente capacidad de función renal. Y a los 80 años ha perdido el 50% de la capacidad de trabajar de esos riñones. Eso traducido en términos prácticos significa que ahora usted a los 80 años solamente va a tener un riñón para trabajar, el otro lo ha perdido. No quiero decir que está excluido, que no funciona, sino que funciona menos. Y comparado con lo que tenía a los 40 años, ha perdido el 50%. Retiene sustancias, no bota la misma cantidad de sal que debería botar, no le trabaja igual controlándole la presión arterial, ahora usted va a tener la presión arterial más alta. Los músculos se envejecen, pierde la masa muscular. Ojalá pudiéramos conservar esa cantidad de músculo y el tamaño de la fibra muscular que tendríamos a los 20 años. ¿Se imaginan un abuelo de 80, de 90 años, erguido, todo musculoso? ¿Sí? Interesante, así debió ser Adán a los 200 años, a los 300 años, conservando todavía esa juventud con que Dios lo había creado, ¿no es cierto? El músculo va disminuyendo de tamaño, los abuelos tienen menos músculo que los jóvenes, tienen menos fibra muscular, de hecho hay menos fuerza y menos rendimiento, menos capacidad de trabajo. Se nos envejecen los huesos y ahí sí tenemos problemas, porque mover cuesta trabajo, desplazarse, se envejece todo. A medida que pasan los años, no solamente el proceso de enfermedad, de osteoporosis, sino también envejecimiento en las articulaciones. Se acumula calcio dentro de las articulaciones, los tejidos fibrosos que eran cartílago, que se estaban adhiriendo a los huesos para soportar los músculos, se empiezan a calcificar y sobre todo en la columna le salen unos ganchos. Y muévase y esos ganchos compriman o el músculo o las raíces nerviosas que salen entre una vértebra y otra, y ahí aparecen los dolores. Si no es que se cae y se fractura, y peor todavía. Un proceso de envejecimiento rápido, acelerado, que se nota en las personas es en la columna cervical. A los viejos les empieza a doler, se cansan rápido de la columna cervical, se aplastan las vértebras torácicas y ahora el viejo empieza a inclinarse. Eso es proceso de envejecimiento. Y lo que es más importante para las mujeres es que se envejece la piel. Ahí sí que es grave, porque empieza a buscar un cirujano plástico que le solucione sus problemas, que le quite las arrugas, y no queremos envejecernos, y eso es natural. Por más que usted haga cosas, a menos que tenga un estilo de vida adecuado, usted va a retardar el proceso de envejecimiento. Es conocido un estudio hecho en California que menciona que las personas que desayunan bien, no comen entre comidas, hacen ejercicio vigoroso diario, mantienen el peso adecuado, duermen bien, 6 a 7 horas diarias, no consumen alcohol ni consumen tabaco, estas personas viven más tiempo. Si no quiere envejecer su piel rápido, no coma entre comidas, tenga una alimentación adecuada, sana, fundamentalmente verduras, lo más vegetariana posible, y su piel se mantendrá rozagante, mantendrá la juventud. ¿Quiere un secreto para no envejecer su piel? Manténgala bien hidratada. Consuma tanta agua como sea necesaria y la medida individual es que usted debe mantener la orina clara. En la mañana, cuando evacúa, la orina no debe salir de un amarillo intenso, clara. Ahí usted está tomando suficiente agua, tiene una piel hidratada y tiene menos arrugas.
y así no necesita gastar dinero en tantas cosas que se echan las mujeres para esconder, o dinero en cirujano plástico para que le estire las arrugas, ¿cierto? Es normal que la piel se envejezca a medida que se le acumulan sustancias. ¿Y sabe qué sustancia la hace envejecer más rápido? El colesterol. Se deposita en cantidades en la piel. Viene la luz solar, actúa con el colesterol y le aparecen las arrugas y la piel se vuelve manchada, vieja, arrugada, disminuye el espesor de la piel y ahora usted ya cree que tiene muchos años. A medida que nos envejecemos, perdemos en general mucha capacidad. Nunca fue eso el plan de Dios de envejecernos. Si alguien leyó la National Geographic del año pasado, hay grupos de personas que viven más tiempo. Estamos convencidos que actualmente la vida debería llegar a 120 años y hay poblaciones en Pakistán, antes de que les llegara más civilización, eran pastores, vegetarianos, vivían en áreas rurales y la alimentación era fundamentalmente de lo que ellos mismos cultivaban y su promedio de vida activos sin muchos problemas y enfermedades era 120 años. Hay algunos grupos en el Perú que también tienen un estilo de vida parecido y viven también entre 100 y 120 años activos. La National Geographic, les comentaba, hizo un recorrido por poblaciones alrededor del mundo que viven más tiempo y tenían cierta similitud estas poblaciones. En Japón, en Okinawa, eran agricultores, fundamentalmente vegetarianos, tenían una vida de paz, de tranquilidad, y llegaban a 100, 110 años. Otros agricultores en Italia bebían vino de vez en cuando. No estoy diciendo que beber es el vino, sino la costumbre, que beber vino es bueno, sino que la costumbre de ellos es esa. Tienen la dieta mediterránea, pero son agricultores y su base de alimentación es más verduras, más legumbres y pocas grasas. Tienen un alto promedio de vida. Y la otra población que mencionaba la National Geographic es los adventistas del séptimo día en California. Tienen un estilo de vida en que no fuman, no beben, se mantienen activos. La mayoría de ellos son vegetarianos y viven un promedio de vida de 100 años. ¿Por qué lograron eso? El estilo de vida. Lo que más lo envejece a uno es el consumo de grasas, sobre todo de grasa animal, es lo que más lo envejece. En los estudios de ratas, las raticas que se les deja comer libremente, se les pone la comida a un grupo de ellas y que coman cuando quieran. Al otro grupo se les pone comida solamente medida y en proporción a su peso, ¿sí? O sea, como una dieta estricta para unas y las otras libres, coman. ¿Cuáles creen ustedes que se mueren primero? Las que comen más. Y esto es evidente también en los hombres, en el humano. Entre más comida, se enferma más y más muere. Desafortunadamente, en nuestro mundo es paradójico, ¿no es cierto? Algunos tienen exceso de comida, otros carecen totalmente de ella. El propósito de Dios es que vivamos. ¿Cómo quiere Dios que uno se envejezca? Como Moisés. Moisés tenía 120 años y no se oscurecieron los ojos. Quiere decir que no necesitó de lentes porque no le dio presbicia. A la mayoría de nosotros a los 40 años ya no podemos leer, sino estamos retirando cada vez más el material de lectura y cuando ya no nos alcanzan los brazos, entonces recurrimos a unos lentes para poder corregir el defecto del cristalino que no se acomoda bien. A Moisés no le sucedió eso. Dice, y conservó el vigor hasta los 120 años. Tuvo que ascender una montaña cuando Dios le dijo, mire, suba y muera.
¿Y se imaginan un viejo de 120 años subiendo una montaña? Eso significa vigor, significa salud, significa un estilo de vida adecuado. Moisés no fumaba, las personas que fuman se envejecen más. La diabetes es un factor determinante en el envejecimiento. Se dice, y es la estadística en medicina, que un diabético a los 40 años ha envejecido 22 más. Eso quiere decir que una persona que ha tenido ya secuelas de la diabetes en los ojos, en el corazón, en las arterias de las piernas, tiene 62 años. Es un viejo. Y si tiene 60, es un pobre viejo a los 80 años. La grasa que les mencionaba, que no solamente produce daño en las arterias, determina la edad. Esto lo conocían los griegos. Ellos decían en un proverbio que uno es tan viejo como las arterias. ¿Sí? Si las arterias se obstruyen, la mayoría de los órganos empiezan a envejecerse. Las arterias son los vasos sanguíneos encargados de llevar la sangre del corazón a los diferentes sitios. Si no hay flujo de sangre suficiente para llevar el alimento, para llevar oxígeno, azúcar y los diferentes nutrientes, las células van muriendo y se va envejeciendo progresivamente. Haga un estilo de vida adecuado. Recuerde, grasa, la falta de ejercicio, el mantener un peso exagerado, la alimentación, entre más natural, más vida. Debemos vivir para darle gloria a Dios. Él nos ha creado a nosotros como unos seres que le ofrecen alabanza permanentemente. Nos programó para vivir determinada edad. En nosotros está la libertad de acortar esa edad. La bendición, Él lo ha dicho, os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Nosotros tenemos que escoger en morir más temprano o en vivir agradablemente, sano, vivir para servir a los demás y vivir para prestar un servicio agradable a Dios.